Dios. Hola, ¿sabes? Mi invitado, el Dr. Michael Brown, retrocediendo unos 30 años, no conozco un mejor erudito en el mundo, en el planeta. El Dr. Brown tiene un diploma de la Universidad de Nueva York en lenguas semíticas. Él habla, lee y escribe al menos una docena de lenguas. Memorizó una gran parte del Antiguo Testamento en hebreo. Dr. Brown, ¿por qué hablas por todo el mundo sobre este mensaje de hipergracia que parece estar en todos lados? Lo vi en televisión. Lo que sé es que si alguien entiende la verdadera gracia bíblica, es usted. Yo lo sé porque es un creyente judío de Jesús, y yo también. Y como creyente judío de Jesús, uno de los más grandes ejemplos de gracia es lo que me pasó a mí cuando encontré al Señor. Es más, yo era, como la Biblia dice, una nueva creación. ¿Qué tan mal estaba antes de encontrar al Señor? Bueno, solía inyectarme heroína, usaba LSD, inhalaba diésel. Era un rebelde baterista de rock hippie de 16 años, que incluso le robaba dinero a mi padre y pensaba que me iba grandioso. Me enorgullecía mi maldad cuando Dios me salvó en el 71, a finales del 71. Y sí, fue una transformación literal. Y lo que en realidad a mí me liberó, Dios me convenció de mi pecado y me hizo sentir miserable al mostrarme el desecho que era, y abrió mis ojos a mi condición real. Y esa noche me di cuenta de lo bueno que Él es. Era diciembre 17 del 71. Cantaba esos himnos muy diferentes a mi vieja música de rock. Esos himnos. Y tuve este increíble gozo que nunca antes tuve. Descubrí que es diferente a las drogas, es diferente a las relaciones, distinto a los deportes. Este es el gozo del Señor. Entendí que Dios me ama tanto que me lavó cuando estaba sucio por el pecado. Dice en Romanos 5, cuando todavía éramos pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y recibí esta imagen mental. Estaba cubierto con suciedad y mugre, y Jesús me lavó con su sangre. Y puso en mí una hermosa túnica, y yo salí ahí, jugaba con el lodo y dije, se acabó. Nunca meteré una aguja en mi brazo de nuevo. Y eso fue esa noche que fui liberado por el poder de Dios, y luego vi estos cambios internos. Ahora quería complacer a Dios. Quería hacer el bien. Ahora era mi naturaleza complacerlo, y la gracia hizo esta cosa maravillosa. En un momento pasé de totalmente culpable a totalmente justo a la vista de Dios. En un momento pasé de ser el hijo del diablo a ser el hijo de Dios. No se basó en cuántas obras buenas había logrado, se basó en recibir la bondad de Dios en mi vida. Ese es el poder transformador de la gracia. Y como amo la gracia mucho, amo la verdadera gracia pura, me duele ver la distorsión que hay. Bien, ¿qué es? Hay un término que tú usas y del que hablas por todo el mundo: hipergracia. ¿Qué es eso? Hipergracia es gracia exagerada. Las personas dicen que nunca puedes exagerar la gracia. Claro que sí. Es gracia con agregados. Es gracia yendo más allá de lo que la palabra dice. Es gracia donde tienes que cortar una porción de escrituras. Es una mezcla. Es gracia infectada, distorsionada. Y aquí la cosa. No la llamo gracia falsa, porque hay una maravillosa verdad que muchos predicadores de la gracia brindan, y dicha verdad está liberando personas. Las libera de la culpa y la condenación y legalismos. Se dan cuenta que son aceptados por lo que Jesús hizo y son libres. Hay una verdad maravillosa, pero es predicada con agregados, distorsión, exageración, y la envenenan con eso. ¿Qué has oído alrededor del mundo sobre este mensaje de hipergracia? Bueno, veo una reacción en contra de la santidad, y tal reacción en contra del hambre y sed por Dios, porque eso es hacer algo y solo tenemos que descansar. Jesús lo hizo todo. El trabajo final de la cruz, no hay obras para hacer. Y ellos predican contra el arrepentimiento, predican contra la convicción del pecado, predican contra la confesión del pecado, predican contra el dar cuentas de tu vida. Eso es solo legalismo, solo son mandamientos. Odias la gracia, eres predicador de leyes, eres un fariseo. Eso te dicen. Veo división. Veo engaño espiritual, veo personas con pecado en su vida, y esto es lo interesante.
Los líderes predicadores de la gracia dirán que esto no es licencia para pecar. Todos dirán, la gracia te da poder para no pecar. El problema son las otras cosas que predican los agregados, la distorsión, la mezcla, el veneno. Eso le da permiso a la gente de pecar y remueve el trato de Dios con las vidas. Bueno, esto es lo triste. Muchas personas que caminaban en verdadera pureza, en verdadera santidad, al ser expuestos a este mensaje, ellos es todo lo que el diablo necesita. Y comienzan a hacer cosas que nunca habrían hecho jamás. Y antes de notarlo, ya están en pecado total. ¿Y qué crees? No sienten necesidad de arrepentirse. Volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Por la economía, la salud y nuestras circunstancias legales, enfrentamos la pérdida de nuestro hogar por ejecución. Durante una transmisión televisiva de Es Sobrenatural, Paul Maguire vio directamente a la cámara. Proclamó que tus televidentes experimentarían un evento sobrenatural muy pronto. Nos sorprendió esa declaración y nos sentimos animados por la promesa. En cuestión de 30 minutos desde la palabra profética de Paul Maguire, recibimos una llamada telefónica del banco y nos dijeron no solo que nos habían aprobado una modificación del préstamo, sino que el banco también reduciría la hipoteca principal más de $350,000. Alabamos a Dios inmediatamente por su poder milagroso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí con el Dr. Michael Brown. Mike, ¿cuál dirías que es el engaño fundamental de este mensaje de hipergracia? Un gran concepto de esto es que cuando eres salvado, Dios no solo olvida tus pecados de antes y los presentes, sino los pecados de tu futuro los olvida por adelantado. Y eso significa que si tú vas y pecas mañana, no tienes que decir, Dios, lo siento, pequé, lávame, límpiame, perdóname, porque tú ya me perdonaste. Eso significa que el Espíritu Santo no puede reprenderte, porque Dios ya te perdonó. Eso significa que no importa lo que hagas, no puede afectar tu relación con Dios o tu posición con Dios, porque ya fuiste pronunciado, perdonado. Eso significa que si tú o yo hacemos algo atroz y Dios dice que no lo entristece, porque Él ya ni lo ve, ya que Él te ve siempre perfectamente justo. Y entonces tú nunca tienes que lidiar con el pecado. Pero espera un segundo, ¿son blogueros alternativos quienes dicen estas cosas o son los principales maestros de la gracia los que dicen lo que mencionas? Eso es fundamental. Uno de los más famosos y prominentes dijo que Dios no perdona por plazos al momento de salvarte. Todos tus pecados futuros se pronuncian como perdonados. ¿Y qué hay de Primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Todos los maestros de la corriente de la hipergracia dirán, no, eso es para quien apenas es salvado. Cuando eres salvado, confiesas tus pecados. O para supuestos agnósticos herejes que eran parte de la congregación. Y Juan les hablaba a ellos. Y por supuesto ese escenario es mentira. Y es nosotros, habla de nosotros, de los creyentes. Los herejes estaban fuera. Ellos. Juan se refiere a ellos. Ellos ya se habían ido del campamento. Si ignoro el pecado en mi vida, si niego su presencia, hay algunos que incluso enseñan esto, porque mi espíritu es perfecto a los ojos de Dios. Mi espíritu no peca. En realidad no peco cuando peco. Es solo mi carne y yo no soy mi carne. Un maestro muy conocido enseña esto. No somos nuestros pecados, no es lo que Dios ve. Él ve toda la persona. Si el pecado no es nada, ¿por qué casi todos los libros del Nuevo Testamento lidian con eso? ¿Qué dice Tito sobre eso? Esto es lo que dice Tito 2:11. Pues la gracia de Dios, que brinda salvación, se manifestó a todo hombre, enseñándoles a decir no
a la impiedad y a vivir vidas santas y disciplinadas en la era presente. La gracia de Dios nos enseña a decir no al pecado. El pecado es un problema vigente. En el Nuevo Testamento Pablo lo trata. Pablo dice en 2 de Corintios 7, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, limpiémonos de todo lo que contamina carne y el espíritu. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesús habla a las 7 iglesias en Asia Menor y 5 de cada 7 son creyentes. Las iglesias, 5 de las 7, Él dice que más vale que se arrepientan. Si Él no ve el pecado, ¿por qué nos reprende? Si Él no ve el pecado, ¿por qué está contristado? Si tenemos una relación con Dios, y la relación significa vida compartida, y podemos entristecer a Dios, podemos decepcionar a Dios. Mike, ¿sabes? Lo que me estás diciendo desafía mis 40 años de leer la Biblia. Yo vivo una vida de arrepentimiento. Es normal. No entiendo cómo este engaño debe ser ceguera espiritual. No puede ser natural si lees la Biblia. ¿Sabes qué veo que pasa? La cultura entera es sobre el yo. Tengo libros escritos por supuestos pastores cristianos gay practicando homosexualidad. Quienes son pastores obviamente luchan con lo que han hecho y quieren reescribir las escrituras. Y lo que dicen es: la gracia me ha liberado. No estoy bajo el legalismo, no estoy bajo condena, no estoy bajo las leyes del Antiguo Testamento. Dios me ve justo, no me pone bajo la lupa. Eso es lo que los maestros de la hipergracia dicen. Y eso es lo que pasa cuando se trata de yo. Este es quien soy, así es como vivo. El evangelio americano, lo que predicamos es que Jesús murió para hacer de ti un más grande y mejor tú. Si es sobre mí, esto hiere mis sentimientos, esto me hace sentir mal. En oposición a Padre, ¿cómo te complazco? Sid, hay maestros de la corriente de la hipergracia que dicen: si tratas de complacer a Dios, nunca lo harás, y elimina una mentalidad de complacer a Dios. No, pero espera un segundo. No puedes leer el Antiguo Testamento. No Tú debes puedes eliminar el Antiguo Testamento. Y aguarda. ¿Oíste eso? Es la ley, Sid. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Elimina eso. Es lo que dicen las leyes. ¿Sabes qué Biblia tuvo la primera iglesia? Solo tenían el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta de eso? Y no fueron holgazanes. ¿No te gustaría operar en el poder que ellos operaban? Mira, la conclusión es: Pablo predicó la gracia, usando el Antiguo Testamento como su Biblia. Pero los maestros de la hipergracia tienen un gran problema. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar: Padre, perdónanos como hemos perdonado. No, eso no es para nosotros. Ahora elimina esas palabras de Jesús. Eso fue para los judíos. En los días de Jesús y cualquier cosa que Jesús enseñó antes de la cruz, no se aplica a nosotros. El Sermón del Monte es la ley con esteroides para hacer que las personas que guardan la ley estén en frustración. No es la gracia. Y esto es lo que los maestros de la corriente de la hipergracia están exponiendo. De acuerdo, es una corriente moviéndose hacia... ¿A todos al final serán salvados, incluyendo el diablo? Oye, digamos esto: la corriente sigue moviéndose lejos de la gracia bíblica, continúa distorsionándose, así que los márgenes ya están ahí. ¿Y qué tan lejos llega? Tengo libros de autores llamados cristianos que dicen que la verdadera gracia significa que todos serán salvados. La verdadera gracia significa que no hay infierno, y uno de ellos ha ido tan lejos, comenzó con una pasión por un avivamiento de arrepentimiento, echó eso hacia un lado y ya comenzó a predicar el mensaje de la hipergracia. Ahora dice: el diablo está más allá de los límites de la gracia de Dios, y ahí es donde los límites van a dar... Ya sabes, cuando digo puede ser el engaño del final de los tiempos que hará que millones se alejen del Señor en los últimos días, como la Biblia dijo que pasaría. Tú decides, volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y...
programa hace poco más de un año. Yo me resistía mucho a ver el programa. Comencé a ver un gran cambio en la forma de ser y hablar de mi esposo y un cambio drástico en él que nunca había visto al asistir a nuestra iglesia por más de 4 años. El Señor tomó el control y dejó a mi esposo con un hambre y sed mayor. Yo quería lo que él tenía. Ambos hicimos un compromiso de ver todos los episodios disponibles. Compramos todos los recursos que pudimos de tu ministerio. Nuestra relación con Dios ha crecido sobrenaturalmente. Tu ministerio totalmente trajo un cambio y nos transformó y a nuestro matrimonio. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Estoy aquí con el Dr. Michael Brown y no vas a creer lo que me dijo durante la pausa comercial. Las personas de la hipergracia están abogando no solo para eliminar el Antiguo Testamento. Oye esto, además eliminar las palabras de Jesús. Explícalo. Un maestro de la hipergracia en realidad dijo esto: citó a la sociedad bíblica. No conozco de qué sociedad bíblica habla, pero la sociedad bíblica cometió un terrible error. Cuando pusieron el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, confundió a las personas. Otro maestro líder de la hipergracia, lo vemos en la televisión y los libros. Tiene una serie que enseña la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, el Dios cruel y enojado del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesús, y es asombroso que se confundan, pero algunos enseñan en esa corriente que lo que Jesús dijo antes de la cruz es para el pueblo judío, que lo escuchaban. Les enseñó para que se dieran cuenta de su justicia legalista y cómo ésta falla, y vieron su necesidad de su gracia, pero eso no aplica a nosotros ahora. Entonces, ¿por qué Jesús dice en Juan 15, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pide lo que quieras y se te concederá? Porque Jesús dice en la Gran Comisión en Mateo 28, la forma de hacer discípulos es para enseñarles a observar todo lo que les he mandado. ¿Qué dice en Juan 14? ¿Que el Espíritu Santo traerá la memoria de todo lo que enseña? Porque de hecho los autores del Evangelio trabajaron por años para poner en orden sus vivencias y luego publicarlas, y porque esas palabras fueron preciadas para los primeros creyentes y fueron solo para judíos, cito, antes de la cruz, y es una locura. Y sí significa que las demandas de Jesús, toma tu cruz y sígueme, no tengo que preocuparme, significa que sobre las parábolas de responsabilidad y tener que pararme ante Dios, ya no tengo que preocuparme porque me hace sentir incómodo y me hace sentir condenado. Lo que hay que hacer no es quitar esos pasajes, sino cimentar a las personas en la seguridad del amor de Dios. Dios no está ahí con la vara para golpearte. Él demostró su amor al morir Jesús por ti, a menos que tú le des la espalda y te alejes de Él. Él está por ti, no contra ti, y ha prometido guardarte. Cuando viajo en avión, que es muy frecuente, yo no me preocupo que se caiga el avión. Me siento muy confiado de que llegaremos seguros, y a menos que trate de abrir la puerta de emergencia y saltar, puedo dormir y descansar. Hay una sensación por la cual descansamos seguros en el Señor, y Dios quiere que todos sepan, Dios quiere que conozcamos lo profundo de su amor, Dios quiere que sepamos que en nuestro peor día aún nos ama y le importamos. Pero sí, cuando eliminamos a Dios, a lidiar con el pecado, cuando eliminamos los desafíos de Jesús, hay quien dijo la espiritualidad es completamente sin esfuerzo. Bueno, cuando Pablo dice, corre tu carrera con perseverancia, corre para ganar, tienes que desechar eso y luchar para superarlo. Pero ¿y por qué aún no lo entiendo? ¿Por qué buenos hombres que aman a Dios enseñan este mensaje a medias en vez del mensaje completo? Lo cual causa un total engaño. Hay dos cosas. Una, se quedaron atrapados en la gloria de la gracia de Dios. Lees Efesios 1 y lees Efesios 2 al estar muertos en el pecado y nos sienta juntos en lugares celestiales. Jesús es impresionante, el poder de la gracia, la belleza de la gracia, la gloria de la gracia.
Dice que Él nos prodiga su gracia. Esto es asombroso. Y se quedaron atrapados en eso. Pero es casi como un globo de helio que vuela lejos y pierde su conexión porque no está atado al resto de las Escrituras. No tiene la apreciación correcta para el uso del Antiguo Testamento. No tiene la apreciación correcta para las palabras de Jesús. Y parte de lo que Pablo dice, que tienen que cortarlo. Y es mucho más fácil en la carne. ¿Qué te parece esta dieta, Sid? Come todo lo que quieras y no tienes que ejercitarte y seguirás tan sano y en forma. Eso Inscríbeme. Exacto. Es lo que sucede. Las personas se inscriben en cantidades muy bien. masivas. Santificación. ¿Qué significa la palabra santificación? Santificación significa ser apartado. Te vuelves santo, ser entregado a Dios. Y las Escrituras lo dejan claro al momento de ser salvados. Somos apartados como santos santificados. Por eso es que nos llaman santos en el Nuevo Testamento. Santo Sid, Santo Mike. No tenemos que esperar a que una iglesia nos canonice. Nos llamamos santos al ser salvados. Y somos santificados al ser salvados. Hay santificación continua. En 1 de Tesalonicenses 4, Pablo dice, la voluntad de Dios es que sea santificado. Ahora vívela. Vive una vida santa. Abstente del adulterio, abstente de robar, abstente de la inmoralidad. Vive una vida santa. Dale los miembros de tu cuerpo a Dios. Y luego una última santificación donde resucitaremos y seremos perfectos. ¿Qué es esto que la Biblia llama morir a ti mismo? ¿Es de lo que estás hablando? Esta cosa es algo continuo. Lucas, el 9º capítulo. Toma tu cruz a diario. Es diariamente, no como pecadores luchando. Ay, no sé cómo lo hago, por favor, Dios. No, como triunfadores, como hijos de Dios, como victoriosos. Decimos no al pecado y nos consideramos muertos al pecado y vivimos para Dios. Esto confunde. Los de la hipergracia dicen, no. Ya ha sido total y perfectamente santificado. La santificación no es un proceso. No es un proceso. Debiste verlo como yo pensaba. Hace 40 años, viniendo de una formación judío ortodoxa. Jesús se reveló ante mí. Sí, supe que era real. Sí, supe que la Biblia viene de él. Pero sí, mi mente no fue renovada. Y al momento de leer la palabra y decir, ¡oh! No sabía que esto era Dios. ¡He pecado! ¿Dónde está la ternura frente a Dios? Es una cosa mundana. Es extraño, es más teórico que relacional. Un maestro influyente dice que la idea de la santificación es un proceso, es una mentira asesina. Es lo que dijo. Le pregunté a un pastor de la hipergracia. Dije, si peca contra su esposa se molesta, es grosero, sale de la casa, vuelve 2 horas después y no diría, cariño, lo siento, por favor perdóname, fui un animal, es injustificado, ¿no hay perdón para mí? Dijo, claro que lo hará. Le dije, ¿no haría eso por Dios? Y dijo, no, tengo una relación diferente con él. ¿Hay algo extraño ahí, Sid? Puedes orar. Yo creo que hay una escama espiritual en los ojos de muchos cristianos y creo que serán liberados ahora mismo mientras oras por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que ven el programa, que sean liberados de todo engaño, de todo lo agregado a la gracia, cualquier resta de la gracia, de toda contaminación, distorsión de la gracia, y que sean llevados a la gloriosa libertad y seguridad y poder de tu verdadera gracia, Padre. Abre sus ojos por el poder del Espíritu, libéralos del error, ciméntanos en tu verdadera gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Y mientras Mike oraba, creo que las personas han sido liberadas. Comienza a leer la Biblia, comienza a pensar por ti mismo. Por cierto, alguien fue físicamente sanado de su mano, sus dedos, artritis. Puedes mover tus dedos, puedes mover tu muñeca ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, restaura.
Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Tiene que haber algo más, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10